Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Señora, dale, basta de ideologías, queremos hecho, queremos trabajo, no puede. Eso lo que queremos hecho y palabra. Señor, voy a hacer un colegio donde que lo haga el colegio. Voy a combatir la corrupción, que combata la corrupción. ¿Por qué te dice la ideología? Usted va a hablar, después Vuelvo a repetir, yo no vengo a pelear, yo no vengo a tocar personas, ni tampoco a faltar el respeto a nadie. Yo hablo acá de ideología. Todo gobierno tiene una ideología. Pedro Castillo tiene una ideología. El fujimorismo tiene una ideología. ¿Qué se hace? Entonces, Está empezando, ¿no? Mira, cuando uno puede reputar, mira, no puedo dar la espalda. ¿qué se Ya cuestiona después tú hablas, después nos de convence. Pedro Castillo? A ver. Pedro Castillo plantea una economía sostenida, plantea una economía directa. 2, plantea capitalismo de Estado. Plantea 4 características de capitalismo de Estado: la nacionalización, la estatización y una política asistencialista de subsidios. Yo pregunto, ¿cuál es la otra economía que cuestiona a la economía sostenida? Mira, yo la Constitución del 79, que fue hecho con allá adelante. Déjeme Estoy hablando de ideología, Bueno, pues. Ideología. Bien, ¿qué es ideología? Es un sistema de ideas conjunto de que se ideas, refleja en la mente del hombre sus relaciones materiales de existencia y que éste la proyecta La señora quiere lo que le conviene, no me tiene déjalo a un él, determinado Vargas. objetivo de desarrollo social. Eso lo tiene todo partido, toda organización. Por ejemplo, el fujimorismo plantea el neoliberalismo y el pragmatismo. La corrupción. A ver, ¿cómo eso cuestiona a la otra? Mira, yo voy a decir, cuando Fujimori entró al poder, ¿no? Ya cuando entró al poder, ¿cómo encontró la economía? Usted debe saber, yo tengo 49 años. Yo he vivido esa época dejada por Alan García, un desastre de economía, continuado con el señor Velasco, que implantó el control total. Ellos lo tenían el control de todas las empresas. Lo siguió Belaúnde, lo siguió Alan García. Al final, todos los que trabajaban en ese gobierno con él, robaban. Alan García, ¿qué hacía? Y todos los demás con el tarjetazo, tenía a mi prima, a mi sobrino, al perro, al gato, todos trabajaban. La plata se hizo añicos, 173 empresas fracasadas. Nos endeudamos a nivel del Banco Fondo Monetario Internacional, ahí una deuda de 22.000 millones de dólares. Y Alan García, yo no voy a pagar esa deuda. Así, no pagas, papito, acá tienes que pagar, no tienes. A ver, tú saca a un banco un préstamo y no le pagas. No te dan préstamo. Lord Jaime desazonando a un fujimorista. Toditito lo despilfarró la plata. ¿Qué creció? Que dar cátedra al fujimorismo. El Sendero Luminoso, el MRT. ¿Por qué creció? Porque los presidentes anteriores nunca fueron a servirle a esos pobres, no le puso una carretera, ni un colegio, olvidados. Ellos vivían a su suerte. Porque todo el centralismo era que Lima nomás, y un grupo también de poder que se tenían los barriquitos y pitucos también. Ya, y Fujimori al encontrar, no había ni un sol en el Banco Central de Reserva, nada, cero. Una deuda de 22.000 millones de dólares con Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. No teníamos préstamos, encima terrorismo, encima teníamos conflicto con Ecuador. Teníamos no arreglado nuestro limítrofe con Chile, no teníamos nada, todos estamos del mal. Guerra interna, externa, teníamos. ¿Qué hizo Fujimori? Y le dijeron, cambiar la nueva constitución, porque ya el Estado, estos rateros que eran peruanos y trabajaban, no podían.
¿Quién tenía teléfono, señor? Entel Perú era administrada por el Estado. Era administrada por el Estado. ¿Y qué hizo? Cada 5 años la gente tenía que sacar su teléfono. ¿Quién tenía la clase A y B? Tenía teléfono. La clase pobre, como yo vengo de una, la C, la D y la E, no teníamos. Nada teníamos. Colas. ¿Qué teníamos? Petroperú igualito, que ahora vemos más de 7.500 millones de dólares en esa refinería que apenas produce 50.000 barriles, cuando nuestro parque automotriz, ¿qué necesita? 200.000 barriles. Hay que ver hechos y son realidades. Son hechos. Yo me estoy mintiendo. Entonces la pregunta es eso. Si ya el fujimorismo dejó una economía en crecimiento, ¿por qué no la continuaron haciendo bien los Toledo, Ollanta, Alan García, Vizcarra, Sagasti? No hicieron, porque pusieron a sus amigotes darle en asesorías, consultorías, y no hicieron colegios, hospitales, ni reservorios, ni nada. Entonces, la pregunta es esta. Ya lo hemos escuchado ahora. Con todo respeto. ¿Cómo la ideología de Fujimori cuestiona a la ideología de Pedro Castillo? ¿Cómo? O sea, en términos de economía, ¿cómo lo cuestiona? En términos de sociología, ¿cómo lo cuestiona? Y en términos filosóficos, ¿cómo lo cuestiona? ¿Cómo? O sea, ¿cómo el libre mercado, el neoliberalismo, ¿no?, de Milton Friedman, cuestiona a la economía asistencialista o a la economía directa? ¿Cómo? Esa es la cuestión. En segundo lugar, ¿el Estado es corrupto o el Estado no es corrupto? las personas que trabajan son corruptas. Si te han elegido para gobernar, la culpa tiene las personas que trabajan. Cuando yo hablo, el Estado es ella, pero ¿quién trabaja? Las personas. Señora, rápido, no quiero fumar. Yo le estoy pidiendo, señora, que hay que guardarnos su respeto. Cuando yo hablo, usted escúcheme lo que hablo. Estoy diciendo, ¿usted está de acuerdo con ese Estado burgués o no está de acuerdo? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con este Estado burgués. ¿Por qué? Porque este Estado, desde que se instauró, no ha podido desarrollar una sola región. Al contrario, ha rematado los medios de producción a las grandes transnacionales, a las grandes corporaciones del gran capital. Entonces yo no estoy de acuerdo con este Estado. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día solamente lo que ha hecho es saquear la riqueza y hacer cada más pobres a la mayoría. Por eso es que el hombre del campo se viene acá, porque su riqueza están expuestas al gran capital. Entonces yo no estoy de acuerdo con este Estado. ¿Usted está de acuerdo? ¿Y por Mira, qué? yo estoy de acuerdo porque en la época quien controlaba todas las empresas estatales era el Estado, con Velasco, con Belaunde, con Ala. Han robado, han desfalcado todo, por eso nos hemos adeudado internacionalmente y nadie nos podía prestar. Eso es una realidad, es un hecho, no lo estoy inventando, eso hemos visto nosotros. No estoy de acuerdo. Ahora, escucha, esa es su posición y esa es mía. Lo que tiene que hacer Castillo, yo no creo que Castillo ya no quiera más, ya él no va a hacer nada, ahí basta nomás, él ya no va a hacer nada, va a seguir lo mismo, porque él debió cambiar, pero no va a cambiar, porque es un hombre que no está preparado, no se rodea de personas preparadas, se rodea de que sus amigos, su prima, su sobrina, todo primos, o sea, ¿cómo va a gobernar así un país? Si lo que, escúchame, si ya ellos hicieron mal, entonces yo vendría y cambiaría eso, pero él no cambia. Entonces, como decir, ¿sabe qué? Los de allá robaron, ahora me toca robar a mí, ya, yo, punto, ya se acabó la vaina. Usted me dice primero que está de acuerdo con el Estado y luego me dice que no está de Yo acuerdo. estoy de acuerdo con el Estado que sea de libre mercado. Cada uno desarrolla y se crece. Yo estoy de Ya acuerdo dijo con la eso. señora que está de acuerdo con el Estado de libre mercado. Yo sí estoy de acuerdo con eso, ¿por qué voy a negar? ¿Está de acuerdo con el Estado peruano? Yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con las personas que le ponen, porque el Estado puede decir muchas cosas. Ya lo dijo, ya lo dijo. Señora, Está de acuerdo con el Estado peruano. Bien. Y yo pregunto, el Estado rige en base a una carta magna, a una constitución, a una ley de leyes. Esa ley de leyes, durante más de 201 años y 2 meses, ¿ha cambiado?
no ha cambiado. Claro que cambió, No ha cambiado. control total lo tenía. ¿Saben qué? Miren, cambio es la piedra angular de la Carta Magna. ¿Y cuál es la piedra angular de la Carta Magna? Es el capítulo económico. Y el capítulo económico no ha cambiado. La propiedad privada sobre los medios de producción sigue en la Constitución, no ha cambiado. Lo que hubo y hay son reformas. Y las reformas al servicio de lo que siempre han gobernado, de los grupos de poder. Pero la esencia de la Carta Magna no ha cambiado. Entonces, si nosotros queremos cambiar la Carta Magna, estamos cambiando el Estado. ¿Por qué? Porque la Carta Magna se basa en la economía privada y cambiarle por la economía colectiva. ¿Me dejo entender? Entonces, este Estado que estamos viviendo sigue con la Constitución basada en la propiedad privada. Ahora bien, cuando hablamos de Castillo y cuando hablamos de fujimorismo, estamos hablando de un conflicto de poderes, pero ninguno de los dos está contra el Estado. Los dos defienden el Estado, porque son poderes, hay un conflicto de poderes. ¿Por qué? Porque ese conflicto de poderes se divide en los que quieren estatizar y los que quieren privatizar. Pero ambos defienden el Estado burgués. Quien está en contra del Estado burgués y en contra de los dos, del fujimorismo y del castillismo, es el socialismo. ¿Me dejo entender? Entonces vamos un poquito a acomodarnos ya. Ahora bien, pero ¿qué plantea Castillo al interior del Estado burgués? Plantea la nacionalización de los medios de producción. ¿Qué plantea la derecha? Plantea la privatización. Y yo pregunto, ¿la nacionalización y la privatización no defienden acaso el capitalismo? Los dos defienden el capitalismo. Ahí está en Norteamérica, los republicanos y los demócratas. Y ambos defienden este orden social y el sistema capitalista. Entonces lo que estamos viendo es un conflicto de poderes. Y ese conflicto de poderes hace que vengan los organismos internacionales. Ya se pronunció las Naciones Unidas y ha dicho que el Congreso declare ese expediente de 300 folios improcedente. Se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha dicho que se respete el equilibrio de poderes. Se ha pronunciado el Tribunal, le ha dicho al Congreso que eso no es competencia de ellos, ese expediente. Y ahora la Organización de Estados Americanos, ¿a qué viene la OEA? La OEA no viene a salvar a Castillo, no viene... La OEA no viene a salvar al Congreso, la OEA viene a salvar al Estado corrupto. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque el Estado es un instrumento del gran capital. ¿Para qué? Para cuidar sus injerencias monopólicas de la transnacional y sin saquear al país. Por eso la OEA viene para salvar al Estado, para salvar el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, y el Estado siga sirviendo al gran capital. Entonces acá, ahora decimos, ¿por qué el Perú está en crisis? No está en crisis por culpa de Castillo ni por culpa del fujimorismo. El Estado está en crisis por culpa del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo norteamericano, al entrar en crisis, ocupó Ucrania. Y al ocupar Ucrania, ¿qué es lo que pasó? El crudo del barril en el mercado internacional, que hoy en día de $70 se elevó a más de 140 por culpa de ¿quién? Por culpa del capitalismo norteamericano. Y el Perú consume diario 270.000 barriles diarios, el Perú, y tiene que comprar. ¿Por qué? Porque las grandes refinerías están en manos privadas. Tenemos que comprar, y al comprar, como en el mercado internacional se elevó, no por culpa de Castillo, sino por culpa de la injerencia norteamericana en Ucrania, al querer tomarla. ¿Para qué? Por sus recursos. Entonces sube el petróleo en el mercado internacional, y el Perú al comprar, compra caro. Y al comprar caro, acá un derivado del petróleo es la gasolina. Sube la gasolina y sube el transporte y el costo de vida. Y esta prensa sucia dice Castillo, y hay gente que repite y dice Castillo. Entonces, Castillo, ¿qué ha dicho?
Si no nacionalizamos el petróleo, el gas va a seguir. Señor, ya está diciendo, señor. rápido. Ya va a terminar ya. Ya va a terminar ya. Entonces, Ya está hecho. ¿Quién maneja Petroperú? ¿La empresa privada o Señora, que desarrolle. Señora. el señor Tama ya no se puede hablar con usted. No tiene argumento. Señora, deja hablar, señora. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ese es, compañero. Hay que tener argumento para saber rebatir. Pero Mira, pero yo le digo, señor. Señora. A ver, un poquito más. Tranquilízate. Señor, mira, Señora, tranquilízase. dos empresas son Pero no se vaya, privadas, que son Sedapal. Tenemos agua, 2 millones de personas que la maneja el Estado y se turnan años por año. No, ya mi contrato terminó, a mi hijo le dejo la administración. Ese se administra el Estado, Sedapal es empresa estatal. No tenemos agua, 2 millones de personas que no tienen agua. Uno, ¿cómo se llama? Banco de la Nación. Banco de la Nación, señora. Empresa nacional. Banco de la Nación. Otra empresa. El Banco de la Nación. Otra empresa. Banco de la Nación. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo? Banco de la Nación. ¿Es verdad o no? ¿Es empresa del Estado o no? Y luego, Petroperú. Banco de la Nación. El Banco de la Nación, señora. ¿Y quién la? Señora. Ollantumala gestionó eso con la República, con el Chicho Gómez y con el señor Campodónico. Y no puede, mira, solo Petroperú puede 50.000. Y nosotros necesitamos 200.000. Siempre. ¿Por qué? Porque nuestro petróleo es pesado, tiene sulfato, se tiene que llevar y es más caro. Mejor es importarlo, porque esa empresa fracaso. Mira, 2011, ya son 12 años y hasta ahora no funciona. Ya, no puede ser. ya, señora. Eso es del Estado, Ya, no, a ver, vamos, escúchala ahora, ya, que no se vaya, ¿vale? Que lo responde. A ver, amigo. Señor. Nuestro país. Ya, a ver, ábrense, por favor, abren un poquito. Abren. Mejor dense un tiempo de 3 minutos y 3 minutos. Así, póngame. Ahí te pongo orden, Yo vuelvo a pedirle, a ver, amigo. Ya, cállese. Yo le pido a la señora, con todo respeto, que guarden la calma. A ver, amigo, tranquilo. Yo le pido, A ver, voy a controlar el tiempo. primeramente, Son 7:42. 7:42 ya, vamos a hablar. primero, la señora dijo que estaba contra el Estado. Ahora está de acuerdo con el Estado. ¿Me dejo entender? Por eso. Vuelvo a repetir. Miren, ¿qué tenía que hacer Castillo acá como gobierno frente al alza del petróleo en el mercado internacional? Evidentemente, le tocó dos cosas. Una, regular, y la otra, subsidiar. ¿Qué es regular? Control de precios y defensa al consumidor. Y Castillo dijo, subió la gasolina de 15 a 19. Baja la gasolina de 19 a 15. ¿Verdad? Bien. ¿Qué hizo Romero? El grupo Romero. Agarró, dijo, no baja. Romero controla más de 1.600 grifos Primax. ¿Qué hizo Repsol?
controla más de 600 grifos. ¿Qué dijo? No baja. ¿Por qué? Por el artículo 59, 60 y 61 de la Carta Magna, dice libre mercado para la propiedad privada. Y no bajó. Y la prensa dice que Castillo tiene la culpa. 2. Tenía que subsidiar. ¿Qué es eso? Pagar la diferencia del alza del mercado internacional por comprar. Entonces Castillo dijo, tienen que pagar los que deben. Y los que deben no somos nosotros. Los que deben son los grupos de poder. ¿Cuánto deben? 65.000 millones de soles a la SUNAT. Y ahí está López Aliaga, que debe 35 millones y está haciendo juicio para no pagar. Entonces, amigo, Castillo presentó un proyecto de ley que se llama la reforma tributaria para que paguen. ¿Qué hizo el Congreso? Lo archivó, lo encarpetó. Entonces, amigo, estamos hablando con propiedad acá. Torres, Señora, le vamos a dar su tiempo. Señora, le vamos a dar su tiempo. Tranquilízate, pero tranquilízate. No me toques, no me toques. No, pero no te atreves. Ya, ay, no interrumpas cuando está hablando. Está mintiendo. Señora, un poquito más atrás. Bueno, hay que desaznar a un fujimorista acá. La pregunta es esta. ¿Cómo el fujimorismo cuestiona la economía sostenida que desarrolla Pedro Castillo? ¿Cómo? ¿Con qué economía? No puede responder, porque solo la ¿Puede responder la señora? 3 minutos. Señora va a responder. Simplemente que allá eso de falacias, de tonterías, acá hechos y palabras. El señor Castillo no sabe gobernar, simplemente. El señor Castillo elige personas directas y Dos, López de Aliaga, que para eso está la Contraloría. ¿Quién maneja la Contraloría? Que Castillo tiene todo. Si es un mal contralor, que los vote, que pague la deuda a López de Aliaga, Aníbal Torres, todos los que deben que paguen. Pero no paga, Aníbal Torres no paga, se está haciendo rico con las vacunas, con las mascarillas, teniendo esos congeladores grandes para poner las vacunas. Su hermano se está enriqueciendo, $500,000 debe. ¿Paga? No paga. ¿Es verdad? Pues mentira, dígame el señor. López de Aliaga también debe, Aníbal Torres también debe. ¿Y quién pone toda su familia? No pone toda su familia, Vizcarra, este tipo de Castillo. Ya está. Y tiene que pagar. No, si fueras así personal, él es el que pone, debe poner gente correcta, honrada y que trabaje. No puede poner ni que la de Ucrania, nunca, antes de la guerra de Ucrania, igualito tendríamos el mantenimiento de gasolina, también era cara, porque nuestra planta de Petroperú no funciona, es una planta hueca, no hay nada ahí, están invirtiendo en más de, le ha dado Castillo, pobrecito, tonto, ha dado más de $2.000 millones para que reactivar, cada vez reactivar y no en vez de construir, con esa plata hubiera construido 500 colegios. Señora, pero usted está repitiendo lo que dice la prensa. Hospitales, hubiera construido canales grandes. Está yendo a la pregunta, pues. Estoy hablando con hechos, no con tonterías. No, pero eso dice la prensa. Bueno, un poquito más allá, señora, por favor. Señora, un poquito más atrás, por favor. En primer término, yo he dicho, amigo, yo le pido, amigo, que guarden mi apellido. Miren, en primer lugar, yo he dicho que yo estoy contra el Estado. Mucho cuidado. La señora todavía no ha definido eso. En segundo lugar, yo estoy en favor del Estado, que lo maneje bien. Ya ha dicho que está a favor del Estado. Pero el fujimorismo está en contra del Estado. Y amigo, mírame. En tercer lugar, señora, mejor me voy con aplauso. Mire, compañero, acá yo no trato, hay gente que cree que intercambiar ideas es ganar.
No, pues no te engañes. Intercambiar ideas es demostrar lo poco que has leído. El fujimorismo tiene ideología. Es el neoliberalismo y el pragmatismo. ¿Quién puede defender eso? ¿Cómo el fujimorismo cuestiona la economía sostenida que plantea Castillo? ¿Cómo? ¿Cómo plantea el nacionalismo? ¿Cómo lo refuta el estatismo? ¿O cómo refuta la expropiación de los medios de producción? Para eso me paro acá yo, pues, compañero, pero no va a tocar personas. Por eso, amigo, por eso es que el fujimorismo se viene abajo, porque no tiene cuadros, no tiene gente esclarecida, no la hay, no forma cuadros, porque eso es lo que necesita una organización política. Entonces, compañero, y para eso es esta plaza. Esta plaza no es para tirar golpe, no es para ganar, no, no, no. Esta plaza es para difundir cultura, me dejo entender. Y eso es lo que hacemos nosotros. Difundimos la cultura de todas las ideologías. Bienvenido todas las ideologías en esta plaza. Los fujimoristas, los apristas, los nacionalistas, los izquierdistas, bienvenido. Eres aprista, ¿de qué me vas a hablar? Me hablas de la tesis y los postulados de Víctor Raúl. Me hablas del espacio-tiempo histórico. Me hablas de la economía social de mercado. Y me hablas del Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales. No sabes, acá te enseñamos para que nunca estés donde estás. Eso es lo que hago. Eres fujimorista, me habla pues del neoliberalismo, del pragmatismo. No sabes, acá te enseñamos, me dejo entender. Eres de izquierda, ¿tú crees que yo voy a babear lo que dice la prensa? Izquierda comunista, izquierda marxista, no pues compañero. La izquierda surge en el parlamento burgués francés y la izquierda desarrolla el capitalismo, me dejo entender. Si no, anda a Francia, busca la tumba de Maximiliano y pregúntale, él fundó la izquierda con la Revolución Francesa. Entonces, compañero, acá hacemos cultura, me dejo entender. Y por esas razones, hasta hoy en día, nadie puede cuestionar el socialismo y nadie en el mundo puede defender el capitalismo, me dejo entender. ¿Alguien puede defender el capitalismo? ¿Alguien? No insultar, no pelear. Bien, nadie pues, compañero. Bien, amigos, compañeros. Sí, pero sí, bravo, bravo. Compañero, los amiguitos que quisieran aportar. Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú.